So off you go, Whitney. Off you go. Costner said in closing. Escorted by an army of angels to your heavenly Father, I will you sing before Him. Don't you worry, you will be good enough. You will be good enough. No es que me he puesto loco, ¿verdad? Esas fueron las palabras finales en el funeral de Whitney Houston, dijo Kevin Costner ayer en el eulogio que él dirigió a la que fue su compañera en esa película hermosa que todos hemos visto. Lo que decía él en esa final del eulogio: vete, Whitney, fue decirte, y llevada por un ejército de ángeles a la presencia de tu Padre del cielo, y cuando tú cantes delante de Él, no tengas miedo, serás suficientemente buena. Por lo tanto, cuando nosotros vemos, por favor, el celular, cuando nosotros escuchamos esta expresión que dice Kevin Costner, de alguna manera nosotros estamos contemplando que cuando estamos delante de Dios, nosotros no tenemos que temer, porque delante de Dios nosotros tenemos que presentarnos tal como somos. Es decir, con Dios nosotros no tenemos problemas de ser buenos o malos, porque Él siempre nos ama gratuitamente. Ese esfuerzo que Él decía, refiriéndose a esta artista, Whitney Houston, de que a lo largo de su vida ella siempre estaba en esa especie de batalla de si ella era suficientemente buena, bella, si ella era suficientemente artista para que los demás la quisieran. Esa batalla que a veces nosotros tenemos con los demás para ser... Ayúdenla, por favor. Esa batalla que siempre nosotros tenemos delante de los demás, de que los demás nosotros seamos, si seremos suficientemente bellos o buenos o justos, con Dios nosotros no tenemos absolutamente nada que temer. El amor que Él nos tiene es un amor absolutamente gratuito. Dios, ante nuestro Padre Dios, nosotros no tenemos que temer si somos buenos o malos, porque Él no nos ama, porque seamos buenos o malos. Él nos hace buenos porque nos ama. Su amor es absolutamente gratuito. Esa gratuidad del amor de Dios nos hace entender que los cristianos, los que creemos en Jesucristo, nuestra batalla nunca es para serle agradable, por decirlo así. Nuestra batalla no es para que Dios no me castigue. Yo voy a hacer todo lo posible para agradarle. Nuestra batalla es siempre corresponder al amor de Dios. Porque su amor
nunca cambia. Dios no cambia en su amor hacia ti porque tú seas bueno o malo. Dios no cambia porque tú seas lindo o porque tengas unas cualidades extraordinarias. Dios no hace acepción de persona. Él te creó, y a cada ser humano en este planeta Tierra nos creó con el único propósito de que alcanzásemos la felicidad. Él no te ha creado. Él no te ha creado con otro propósito en tu vida, sino con el propósito que tú puedas alcanzar la felicidad. Y por lo tanto, cuando en tu vida tú te encuentras con situaciones extremas, nunca pienses Dios me castiga, porque no es Dios el que versa sobre nosotros, el que de alguna manera nos ataca. De alguna manera podríamos pensar castigándonos por lo malo que lo hemos hecho. No, Dios no descarga su ira sobre nosotros. Castigos en el mundo, con ese lenguaje que de alguna manera lo que está diciendo es que nuestras acciones tienen consecuencias. Y por lo tanto, sí, la lógica de lo que está detrás de la palabra castigo es recordar que cuando nosotros cometemos acciones pecaminosas, tienen consecuencias sobre nuestra vida. Pero no es que Dios ha cambiado la idea sobre ti. Por eso me encantó ese eulogio, porque a lo largo de todo lo que él dijo, en el fondo, la gran carga que esta mujer tenía sobre sí era precisamente esa angustia de pensar de que nunca uno es suficientemente bueno. Es que es gratuito. Es que cuando tú le cantas a Dios, como le decía él, cuando tú llegues a la presencia de tu Padre del cielo, cuando tú estás en su presencia, uno no está pensando, habré dicho bien mi oración, habré sido lo suficientemente bueno. Estás delante de papá, es lo que él decía. Y uno no tiene que temer, porque ante él siempre tú lo harás bien. Ante él siempre será, siempre estará, de alguna manera, le encantará que tú estés en su presencia, porque su deseo es que tú seas feliz. Es gratuito. No tememos presentarnos ante Dios, porque el amor, como dice el apóstol Juan, desecha el temor. El camino a través del cual nosotros nos acercamos a Dios no es el camino, un camino que los hombres nos hemos inventado, porque sin duda el camino de la creación, de todo lo que nos rodea, es un camino que nos habla de Dios. Y los hombres, cuando se meten por el camino de lo creado, son capaces de descubrir de Dios tantas cualidades extraordinarias. Son capaces de descubrir bondad, generosidad, sabiduría, cuando tú te metes por el camino de la creación. Sin embargo, nuestros ojos y nuestro corazón tantas veces están ciegos a lo que nos rodea, que no somos capaces a veces de entender a través de lo creado. No somos capaces de elevarnos al encuentro del Creador. Y Dios ha hecho un camino, se ha inventado un camino, que es el camino de Jesucristo, donde nosotros, cuando caminamos este camino viviente, Jesucristo, que es camino, verdad y vida, uno va descubriendo unas cualidades de Dios, unas cualidades del Dios que se revela en Jesucristo, porque Él, como dice el apóstol Pablo, habita la plenitud de la divinidad. Es un camino particular, es un camino único, es un camino que ninguna otra experiencia religiosa que el hombre haya podido inventar sobre Dios no puede
expresar lo que este camino viviente expresa, que se llama Jesucristo. Porque lo creado, sí, cuando uno se va metiendo por el camino de lo creado, uno va descubriendo cosas, esa célula, ese planeta, ese átomo, cada cosa está tan bien hecha. Pero ¿cuántas personas se meten por el camino de lo creado y sus corazones están nublados y no descubren a Dios, sino que muchas veces incluso se alejan de Él? Por lo tanto, el camino de lo creado no es el camino de plenitud, que significa el encuentro con Jesucristo. Que Él, cuando nosotros no lo encontramos en nuestra vida, uno ante Él, ante Dios, uno paralítico, una persona con el peso de sus defectos, Jesucristo, cuando se encuentra con nosotros, cuando Él se acerca a nosotros por este camino viviente, nos hace descubrir el deseo que tiene Dios de que seamos felices. El deseo gratuito. Tú no tienes que pagarle a Dios para ser feliz. Tú no tienes que prender velones para ser feliz o hacer oraciones específicas. Todo eso, prender velones, velas, hacer oraciones, venir a misa, no es para comprar a Dios. Dios ya está enamorado de ti, de cada uno de nosotros. Tú vienes a misa, tú haces oración, tú expresas tu fe prendiendo las velas como consecuencia para corresponder a su amor. Porque nosotros, nuestra batalla cristiana es corresponder a su amor. Él no se acerca a ti como se acercó a este paralítico que buscaba compasión ante su enfermedad. Jesús se acercó a él y fíjense, lo más importante no fue la salud física, porque Dios quiere que seamos felices. Y Él sabe que lo que nos hace feliz no es tener salud. Hay personas que tienen salud, que tienen dinero. Whitney Houston tenía de todo. Una voz privilegiada sin duda. Una belleza física extraordinaria. Y una sensibilidad tremenda. Tenía dinero, como llegó el dinero, así se le fue. Imagínense los discos de ella están catalogados entre los 10 mejores discos de la música pop. O sea, un ser con unas posibilidades a nivel humano, pero esa es la mitad del camino. Si uno no es capaz de arrancar el pecado de su propia vida, si uno no es capaz de encontrar, meterse por este camino viviente que se llama Jesucristo, que te arranca del pecado, de una vida sin Dios, para meterte por el camino viviente, por el camino de plenitud que Él te ofrece, en el cual la salud adquiere sentido, en el cual el dinero adquiere sentido, en el cual mis relaciones de noviazgo adquieren sentido, o el matrimonio, o la responsabilidad de los hijos que nacen de la unión matrimonial. Todo va adquiriendo sentido cuando Dios arranca de nuestras vidas el pecado y nos da la vida de la gracia, de la comunión con Él. Porque si ustedes se dan cuenta en el Evangelio, los judíos estaban escandalizados que el perdón de Dios fuera a través de un hombre. Ellos no veían el segundo aspecto, que Dios se había hecho carne para conceder su perdón. Porque ¿qué es el sacramento de la confesión? Donde nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para que Él nos dé su perdón. Porque Dios no ha querido que seas tú que lo busques, sino que Él te busca a ti. Mira tu encuentro para tocar tu miseria y abrirte el camino de la plenitud, de la vida de la gracia.
no le concedió solo salud a este hombre, le concedió algo más importante, el perdón de los pecados y el inicio de una vida diversa. Porque lo importante para un ser humano es que en su vida se encuentre con Jesucristo. Porque cuando tú te encuentras con Él, no sientes el peso de tu miseria, no sientes el peso de los retos. Todas las cosas adquieren un significado diverso. Por eso, ¿qué es el sacramento de la confesión? Ese sacramento en el cual nosotros podemos experimentar lo que experimentó este hombre. Es escuchar el perdón de Dios, porque el sacerdote en el sacramento de la confesión lo que hace en su ministerio, en su servicio, lo que hace es lo que Jesús le pidió a los discípulos. ¿Dónde sale el sacramento de la confesión? Sino precisamente de aquellas palabras que Jesús le dijo a sus discípulos: a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. Precisamente en esas palabras que Jesús dirigió a sus discípulos, donde le concedió ese poder único, que ellos transmitieron a sus sucesores, entre ellos los sacerdotes. Claro, ¿quién puede perdonar si no escucha? Si yo no sé qué pecados tengo que perdonar, ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo puedo perdonar o puedo retener? Tengo que escuchar. Por eso el sacramento de la confesión tiene su origen en esas palabras que Jesucristo dirigió a sus discípulos: a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados, y a quienes ustedes se los retengan, les quedan retenidos. ¿Cómo yo perdono o retengo si no escucho que la persona se arrepiente? Por lo tanto, escuchar, arrepentimiento, son condiciones que tienen que hacer el penitente para poder recibir ese perdón de Dios, porque el camino a través del cual nosotros nos encontramos con el perdón de Dios pasa por el sacramento de la confesión. Por eso, lo primero que tiene que hacer una persona que se acerca al sacramento de la confesión es examen de conciencia. No es morbosidad, no es el examen de conciencia que hace un borrachito cuando está metido en palos, que dice vidas y milagros. No es ese examen de conciencia del borrachito, es el examen de conciencia unida al arrepentimiento y al propósito de enmienda. Por eso es que uno tiene que revisar en su corazón lo que ha hecho mal para poder arrepentirse e iniciar una nueva vida. Si uno está ciego y no se da cuenta el mal que está realizando contra sí mismo, contra los demás, si uno no se da cuenta en su vida que su vida ofende a Dios, no porque le quitemos algo a Dios, ofende a Dios porque nos destruimos, porque el pecado destruye a la persona. Es mucho más que tener simplemente una parálisis. La tragedia de un ser humano es que en su vida no esté en comunión con Dios. Por lo tanto, lo primero es examen de conciencia, arrepentimiento y propósito de enmienda. Lo segundo es que uno tiene que acercarse al confesor y decirle los pecados que han hecho. Procede precisamente de lo que dice Jesús en el Evangelio de San Juan, que da testimonio cuando le concedió a sus discípulos esa capacidad, ese poder de servicio a la humanidad. Por eso uno dice al confesor los pecados cometidos. Uno tiene que decir las circunstancias que cambian la naturaleza del pecado. Porque robar
No es lo mismo robarle a un rico 50 centavos que robarle el cheque del seguro social a una anciana que es lo único que tiene para vivir. Uno se da cuenta, no es que no sea robar el quitarle eso a un rico, es que es distinto una cosa y la otra. Uno tiene un aspecto de gravedad particular. No es lo mismo matar al vecino que matar a mi padre. No es que sea menos malo el asesinato del vecino que de mi papá. Es que ambos son distintos, porque en uno hay un vínculo de paternidad y una responsabilidad de honrar a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, uno dice el pecado y las circunstancias que pueden cambiar el pecado. Pero a la vez, uno añade algo más. Uno dice las veces cuando son pecados graves, porque uno tiene que reconocer el mal que hace en su particularidad. No es morbosidad, es el reconocimiento que si yo maté 5 personas, 5 veces me debo arrepentir de haber matado a un ser humano. No puedo pensar, bueno, maté 4, el quinto se lo merecía. No. Uno tiene que llegar a reconocer 5 veces, Señor, me aparté de ti. 5 veces me arrepiento. 5 veces saco el propósito de enmienda. Por eso uno va al confesor. El confesor me da una penitencia saludable. Y yo acepto, porque el pecado tiene consecuencias sobre mi vida. Y por lo tanto yo tengo que sanar las consecuencias del pecado. Intentar sanar, reparar. Es una especie de justicia restaurativa, en la cual yo intento reparar el mal que he hecho. No es simplemente, y eso es lo grande de Dios, la pretensión de Dios no es el castigo. La pretensión de Dios es que tú te conviertas y vivas, porque Él no ha venido a condenar, dice la Escritura, sino a salvar. El otro día estaba leyendo un caso de eso que en leyes se llama justicia restaurativa, de una pareja de ancianos en Corea, que un grupo de jóvenes, 3 jóvenes, le robaron las cosechas. Y cuando fueron ante el juez no hizo simplemente castigarlos, sino que hizo primero que ellos pidieran disculpas a los ancianos por haber atropellado sus derechos, ¿verdad?, sus cosechas. Pero lo segundo es que el viejito decía, yo necesito, el juez le preguntó, bueno, ¿y qué usted va a necesitar para restaurar sus cosechas? Necesito 3 personas que trabajen conmigo por 1 año. Así que los 3 están, el juez determinó parte de la pena ayudando a restaurar la cosecha de unos ancianos. Así que los 3 aquí están trabajando, ¿verdad?, restaurando, reparando el mal que hicieron. Eso es lo que quiere Dios cuando te dice el sacerdote, esta es la penitencia. Que puede ser, si yo le robé a un anciano 50 centavos, devuélvese. Que si yo ofendí al vecino, yo le digo al vecino, perdón por lo que te hice. Si yo lo que hice fue, cuando los niños a veces te dicen, ofendí a mami, le saqué la lengua porque no quería obedecer. Pues uno le dice, pues tienes que regresar a decirle a mami, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque es tomar conciencia, es comenzar a reparar el mal. Ofendí a mami, intento sanar. Si una persona cuando, por ejemplo, no viene a misa el domingo, pues esa persona, uno le puede decir, además de que debe tener el propósito de venir a misa el domingo, véngase un día más en la semana para que repare la ausencia de cultivar su relación con Dios públicamente. Por lo tanto, esa es lo que se llama la penitencia que te da, que pueden ser oraciones,
Padre Nuestro, Ave María, alguna oración nuestra. ¿Para qué? Porque la idea es, así como te alejaste de Dios, ahora vas a hacer actos para acercarte a Él. Eso es reparar, eso es sanar. Así es como Dios actúa. Por eso es, y es lo último del sacramento de la confesión, el sacerdote me da la absolución, el perdón de Dios. Si ustedes se dan cuenta, este camino que es Jesucristo, no es el sacerdote. Yo no digo, yo te perdono en nombre de Jesucristo. Yo digo, yo te absuelvo. Es decir, yo, Carlos Pérez, ¿quién puede perdonar, como decían los judíos hoy, sino Dios? No, no soy yo. El yo que está detrás de esas palabras es Jesucristo. Yo le presto mi voz, yo le presto mis manos, yo le presto mi persona, pero detrás de él sacramentalmente, no ocultándose, sino al contrario, así es como él aparece de manera más elocuente. Detrás de mí está Jesucristo, que utiliza este instrumento. Por eso los judíos no podían entender este camino de Dios, porque Dios se acerca a ti, se acerca con corazón humano, con manos humanas, para que tú puedas sentir, para que a través de lo visible, Él te lleve al amor de lo invisible. Esa es la grandeza de nuestra experiencia cristiana. Que nosotros, Dios, para que no tuviéramos miedo de estar delante de Él, porque ante Él nosotros no tenemos que pensar, ¿seré yo lo suficientemente bueno o digno para estar delante de Él? No, tenemos que estar, y es tal vez lo que decía en el Euloquio Costner, decía, de alguna manera ante Dios tenemos que estar como un hijo delante de su papá. Que si el hijo, los mocos se le están saliendo, no pasa nada, es mi hijo. Que si el hijo se le duerme, no es mi hijo. El papá no está pensando que el hijo tiene que pagarle para que él le ame. El que intente comprar el amor, dice el Cantar de los Cantares, se haría despreciable. Ante Dios, nosotros nos presentamos con esa simplicidad, la que nos tiene que llevar al sacramento de la confesión. Esa simplicidad de no tener miedo, porque el que te escucha, el que te va a perdonar, el que te va a sanar, no con una sanación a mitad, sino con la sanación radical, que es arrancarnos del pecado, que es la única tragedia humana, y reconciliarnos con Dios para vivir en comunión con Él. Por eso el sacramento de la confesión tenemos obligación de recibirlo al menos una vez al año cuando tenemos conciencia de pecado grave, y cada vez que nos acerquemos a la comunión, si tenemos conciencia de pecado grave, primero tenemos que confesarnos antes de comulgar, porque si no, añadimos un pecado más que se llama el de sacrilegio. Y en peligro de muerte, también tenemos obligación de confesarlo. Ese es el camino ordinario, a través del cual Dios nos da su perdón. No basta arrepentirme. Ese es como, por decirlo así, en esta escalera de la reconciliación con Dios, el arrepentimiento es la primera escalera, pero hay una segunda. Es ese camino que Dios ha abierto en el corazón de la historia, y es el camino de la confesión, porque allí es que Dios me da su perdón de modo ordinario a través del sacramento de la confesión. Por supuesto, Dios puede mandar un arcángel, como hizo en el caso del pagano Cornelio, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, para dar la salvación. Dios no está atado a la iglesia para darnos el perdón, pero ese es el camino ordinario que Él quiere que nosotros utilicemos. Es el camino de encontrarnos con Dios. Entonces, nosotros experimentaremos en nuestra vida esta experiencia hermosa de este paralítico. Allí estuvo en presencia de Jesús. Se esforzó para llegar ante Él.
Sus amigos lo bajaron de arriba. Y cuando se encontró con Jesús no se fue igual. No se fue simplemente con salud. Se fue con algo más importante. Se fue con el perdón. Con entender que ante Dios siempre nosotros, siempre estamos bien. Ante Dios siempre nos ama. Tu batalla es corresponder a su amor. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María que desde el cielo nos ayude a nosotros a vivir la reconciliación con Dios en la iglesia tal como Jesucristo ha querido. Así sea. Amén.